Hola mis queridos Leftovers, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Hoy quiero que nos sumerjamos juntos en un tema que despierta tanta curiosidad como intriga: los secretos que algunas personas han decidido llevarse a la tumba. Es fascinante pensar en cómo todos llevamos nuestros propios misterios, cosas que preferimos no compartir, que forman parte de nuestra historia personal. Pero, ¿qué pasa cuando esos secretos son tan grandes o impactantes que, al no revelarlos, dejan un vacío en la historia? En el video de hoy hablaremos de personas o grupos de personas que tomaron la decisión o que por azares de la historia guardaron sus secretos hasta el final. Secretos que dejaron preguntas sin respuesta y teorías sin comprobar. ¿Por qué se los llevaron? ¿Qué nos estaban ocultando? Quizás nunca lo sabremos, pero eso no nos impide especular y analizar lo que dejaron detrás. Déjame presentarte 5 personas que se llevaron grandes secretos a la tumba. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, así puedes estar atento al contenido que publico y no perderte ninguno de mis videos. Dicho esto, comencemos. Para comenzar con el top, vamos a empezar con el misterio de Starlight, el plástico milagroso que prometía cambiar el mundo y desapareció misteriosamente. En los años 80 y 90, un hombre llamado Maurice Ward, un peluquero británico sin antecedentes científicos formales, asombró al mundo con la creación de un material revolucionario, el Starlight. Este material, que tenía el aspecto de un plástico común, prometía algo increíble: podía soportar temperaturas extremas sin quemarse ni descomponerse, algo que ni los mejores materiales de alta tecnología podían hacer en ese momento. Durante varias demostraciones públicas y pruebas de laboratorio, el plástico Starlight fue sometido a pruebas brutales. Los científicos quedaron impactados cuando el material resistió el calor extremo de un soplete que alcanzaba los 10.000 grados centígrados e incluso sobrevivió a explosiones de alta potencia. El plástico Starlight tenía el potencial de revolucionar la industria aeroespacial, la militar y hasta la protección en caso de accidentes nucleares. Se habló de su uso en la construcción de naves espaciales y aviones, y de su capacidad para mejorar la seguridad en incendios y accidentes. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, Maurice Ward nunca reveló la fórmula exacta de su creación. Confiaba en que su material valía millones, por lo que fue extremadamente cauteloso y celoso con su composición. Ward quería conservar el control total sobre su invento y asegurar que no fuera explotado sin su consentimiento. Aunque mantuvo conversaciones con grandes corporaciones e incluso hizo tratos con entidades como la NASA, su deseo de mantener el secreto llevó a que esas colaboraciones nunca se concretaran. Cuando Ward falleció en 2011, el secreto de Starlight murió con él. Su familia afirma que aún conservan muestras del material, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de recrear o redescubrir la fórmula exacta de este plástico milagroso. Hoy, el Starlight es uno de los misterios no resueltos que han dejado a la comunidad científica especulando sobre lo que pudo haber sido. ¿Era realmente Starlight tan revolucionario como decía Maurice Ward, o había algo que no nos contó? El secreto de Starlight se ha convertido en un enigma fascinante y una muestra de cómo un simple invento guardado en secreto puede convertirse en una leyenda. Para el siguiente puesto vamos a retomar uno de los misterios clásicos de la humanidad: Nikola Tesla, el genio que soñó con la electricidad inalámbrica. Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes y misteriosos de la historia, es recordado por sus sorprendentes contribuciones a la ciencia y tecnología. Fue un visionario que, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrolló inventos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Entre sus logros destacan la corriente alterna, el motor de inducción y el concepto de la radio, pero quizás su idea más ambiciosa y controvertida fue la de la electricidad inalámbrica. Tesla creía firmemente en un futuro en el que la electricidad se transmitía sin cables, utilizando ondas a través del aire para iluminar ciudades y mover máquinas en cualquier lugar del planeta. Para hacer realidad esta idea, construyó la torre Wardenclyffe en Nueva York, un imponente laboratorio que supuestamente iba a servir como una estación transmisora de electricidad inalámbrica para todo el mundo. La torre era una estructura impresionante que parecía estar años adelantada a su época, pero el proyecto nunca fue completado. A medida que sus experimentos avanzaban, el proyecto de electricidad inalámbrica de Tesla fue visto con escepticismo por la comunidad científica y, finalmente, perdió el apoyo de sus inversores, quienes consideraban que la visión de Tesla era demasiado costosa y arriesgada. Sin los fondos necesarios, la torre Wardenclyffe fue abandonada y años más tarde desmantelada. Tesla nunca reveló
reveló del todo cómo planeaba lograr esta hazaña, lo que ha dejado a la humanidad preguntándose si la electricidad inalámbrica era realmente posible con la tecnología de su época. En sus últimos años, Tesla continuó explorando ideas revolucionarias y misteriosas, pero vivió en la pobreza y fue olvidado por gran parte de la sociedad. Tras su muerte en 1943, el FBI confiscó muchos de sus documentos, lo que dio origen a teorías de conspiración sobre los secretos que Tesla se llevó a la tumba. Entre sus papeles, se especula que había diseños para armas de energía, sistemas de comunicación avanzados y hasta vehículos de energía libre, conceptos que aún hoy siguen siendo difíciles de entender. Adicionalmente, varios de los documentos escritos por Tesla son complicados de entender y descifrar, ya que el inventor dependía en gran cantidad de su memoria para concretar sus proyectos, y los documentos que creaba solo eran bosquejos que le servían como apoyo, haciendo que su interpretación póstuma sea todo un reto. ¿Era la electricidad inalámbrica una fantasía de Tesla o pudo haber cambiado el mundo si se le hubiera permitido continuar? En fin, el misterio de su legado ha convertido a Tesla en una figura de culto y a sus invenciones no realizadas en uno de los enigmas científicos más grandes de la historia. Para el tercer puesto tenemos al misterioso fuego griego, el arma secreta que desapareció con el Imperio Bizantino. Durante la Edad Media, el Imperio Bizantino poseía un arma tan poderosa y aterradora que inspiraba temor en sus enemigos y aseguraba victorias casi imposibles. Esta arma era conocida como el fuego griego, una mezcla inflamable que ardía violentamente y no podía ser apagada ni siquiera con agua. Imaginen una sustancia que podía seguir ardiendo sobre la superficie del agua, adherirse a los barcos enemigos y causar una destrucción tan devastadora. Esta arma se convirtió en uno de los secretos militares mejor guardados de la historia. El fuego griego fue utilizado principalmente en batallas navales, especialmente contra la flota árabe durante el asedio de Constantinopla en el siglo VII. Según los relatos de la época, esta sustancia era lanzada a través de tubos o sifones desde los barcos bizantinos, creando ríos de fuego que aterrorizaban a sus adversarios. Pero lo más increíble de esta historia es que nadie conoce la fórmula exacta de este compuesto. Se cree que solo unos pocos miembros de la familia imperial y ciertos alquimistas conocían los ingredientes y el proceso de fabricación. Con el paso de los siglos y la caída final del Imperio Bizantino, la fórmula del fuego griego se perdió para siempre. Desde entonces, historiadores y científicos han intentado recrearlo, especulando sobre sus componentes. Sustancias como el petróleo, la cal viva, el azufre e incluso la resina de pino han sido considerados posibles ingredientes, pero a día de hoy nadie ha logrado replicar con certeza esta mezcla que quemaba sin control y era prácticamente inextinguible. El fuego griego es uno de esos misterios históricos que nos hace pensar en lo que pudo haber sido si esa tecnología se hubiera desarrollado y documentado. ¿Era realmente una mezcla tan avanzada que desafiaba la recreación moderna o había algo más detrás del mito? Sin duda, el secreto del fuego griego es un recordatorio de que algunos conocimientos pueden desaparecer junto con las civilizaciones que los poseyeron. ¿Logrará algún día alguien redescubrir la fórmula perdida del fuego griego? No lo sabemos. Por ahora permanece como uno de los secretos de guerra más fascinantes de la historia. Para el penúltimo puesto, déjenme presentarles el Vitrum Flexile, el misterioso vidrio flexible que desapareció en la antigua Roma. Imaginad un material tan avanzado que, a pesar de ser un tipo de vidrio, pudiera doblarse sin romperse y volver a su forma original. En la antigua Roma, ese es el Vitrum Flexile o vidrio flexible, un material legendario de la antigua Roma que, según algunas crónicas, llegó a ser inventado pero desapareció de la historia tan misteriosamente como llegó. La primera mención de este extraño material proviene de historiadores romanos como Plinio el Viejo y Petronio, quienes narraron que un artesano llevó una copa hecha de vidrio flexible ante el emperador romano Tiberio. Cuando el emperador lanzó la copa al suelo, esta no se rompió en pedazos como el vidrio común, sino que se abolló y fue fácilmente restaurado a su forma original por el artesano. La leyenda cuenta que Tiberio, impresionado pero también aterrorizado por las implicaciones de este descubrimiento, ordenó ejecutar
ejecutar al artesano y destruir toda evidencia del vidrio flexible. El emperador temía que este material tan revolucionario pudiera desvalorizar el oro y la plata, dos de los elementos más preciosos de la época, y amenazar a la economía del imperio, por lo que, siendo este el único conocedor de la fórmula del vitrum flexile, con su muerte esta fórmula se perdió y con el tiempo se convirtió en un enigma que los científicos e historiadores han intentado descifrar durante siglos. Muchos creen que la historia del vidrio flexible podría estar basada en un mito, mientras que otros sugieren que podría haberse tratado de un tipo de vidrio tratado térmicamente o una aleación especial que producía estas características de flexibilidad. Sin embargo, ningún material moderno ha logrado replicar por completo las propiedades atribuidas al vitrum flexile. Hasta el día de hoy, el vidrio flexible sigue siendo una leyenda perdida de la ingeniería antigua. ¿Es el vitrum flexile un cuento exagerado o realmente existió este material milagroso en la antigua Roma? Sea cual sea la verdad, este es uno de los misterios más intrigantes de la antigüedad, un ejemplo de cómo un descubrimiento revolucionario puede desaparecer junto con quien lo inventó. Para el último puesto y el más importante, déjenme mostrarles el manuscrito Voynich, uno de los libros más misteriosos de la historia que nadie ha logrado descifrar. Uno de los mayores enigmas en la historia de la criptografía y los textos antiguos es el manuscrito Voynich, un libro ilustrado de origen desconocido que parece estar escrito en un lenguaje completamente incomprensible. Este manuscrito, descubierto en 1912 por el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich, ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos y estudiosos durante más de un siglo, convirtiéndose en un auténtico rompecabezas que nadie ha logrado resolver. El manuscrito Voynich está compuesto por alrededor de 240 páginas, llenas de extrañas ilustraciones de plantas desconocidas, diagramas astrológicos y figuras humanas. Sin embargo, lo que realmente intriga a los expertos es su texto. Está escrito en un lenguaje o código que no se parece a ningún idioma conocido. Se han intentado todo tipo de métodos de descifrado, desde análisis lingüístico hasta criptografía avanzada e incluso el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, hasta ahora nadie ha logrado traducir ni una sola palabra de este extraño lenguaje. Algunos teóricos creen que el manuscrito podría ser un libro de medicina o de botánica, basado en las ilustraciones de plantas y figuras femeninas que aparecen en él, mientras que otros sugieren que podría ser un tratado de alquimia o incluso un texto místico. Por supuesto, existen teorías más controvertidas. Algunos piensan que el manuscrito Voynich fue creado como una broma o un engaño, mientras que otros creen que podría ser una obra de una civilización o cultura perdida. El manuscrito Voynich no es el único texto indescifrable de la historia, pero sin duda es uno de los más estudiados. Otros documentos misteriosos incluyen Liber Linteus, el texto etrusco más largo que ha llegado hasta nosotros y que aún no se ha traducido por completo, o el disco de Phaistos, un artefacto de la antigua Creta con inscripciones que aún no se han descifrado. Al igual que el manuscrito Voynich, estos textos nos dejan con más preguntas que respuestas y representan desafíos que la lingüística moderna no ha logrado resolver. A lo largo de los años, el manuscrito Voynich ha atraído la atención de famosos descifradores, criptógrafos militares y hasta de agencias de inteligencia, todos buscando el código secreto detrás de este extraño texto. Pero hasta el día de hoy, el manuscrito sigue siendo un misterio sin solución, lo que ha alimentado teorías conspirativas e hipótesis cada vez más exóticas. ¿Es el manuscrito Voynich una obra genuina de conocimiento antiguo o simplemente una burla creada para confundirnos? La única certeza es que, hasta que alguien logre descifrarlo, el manuscrito Voynich continuará siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia. Estos son algunos de los enigmas que su creador o creadores se llevaron a la tumba, grandes misterios que, lejos de ofrecer respuestas con cada avance en su comprensión, solo dejan nuevas dudas a flote. Sin duda, la historia de la humanidad es un vasto mar de relatos y secretos, algo que hace apasionante su estudio y comprensión. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta y comentar. ¿Cuál de estos secretos ya conocías? ¿Cuál te impactó más? ¿Qué crees que hubiese pasado si sus creadores no hubiesen guardado tales secretos? Sígueme para más contenido interesante. Se despide Lefobos. Excelente noche.